sí. Es que no sé si esto está... No, es igual, sí, lo mismo no lo uso. No sé. Vale, gracias. Buenos días, hermanos. Bienvenidos en el Señor. Hemos estado alabando al Señor y ahora nos toca la palabra. Tengo que decirles que indudablemente la palabra siempre, como se ha dicho, es la que nos está llevando constantemente y en cada momento por los caminos del Señor. Y yo en este mensaje de hoy no era el que de un principio tenía en mente de hablar de él, sobre que en estas fechas vemos que en estos días pasados y aún todavía ahora en un principio, o sea, actualmente en estos días hasta Reyes, se habla del niño Dios. Y como se habla tanto, pues yo tenía otro mensaje, pero me estaba tirándome. Y venga a tirarme, digo, bueno, el Señor nos está queriendo que hable aquí de esto. Y esto es lo que en esta mañana quiero hablar, de ese gran desconocido, que es el niño Dios, ese gran desconocido. Hemos podido ver las reacciones de las personas en estos días sobre la celebración de la Navidad. Y hemos visto en las personas una apatía totalmente, y se ve cada vez más pronunciada, sobre el medio de ese espíritu festivo de celebración, con regalos, fiestas, que bueno, no está mal y eso, pero no es evocado nada más que en eso, más que el significado en sí que tiene y la realidad de lo que tiene la Navidad. Para algunas personas siguen siendo estas fechas indiferentes al mensaje de la Navidad, lo que tiene el mensaje en sí. Sigue siendo indiferente para ella. Ni siquiera trae a sus pensamientos la persona del niño, el cual van por ir, o a veces no van, sino van más al bar o allá donde quieran ir, porque han perdido de vista, hermanos, y esto lo estamos viendo cada día que pasa. Han perdido de vista el verdadero motivo de lo que es la Navidad. Lo han perdido totalmente de vista. Y qué mejor ocasión y más apropiado, indudablemente en estas fechas, para comentar sobre el nacimiento de este niño. Nacimiento de este niño que con gran gozo y alborozo las gentes celebran sin saber cuál es lo que celebran, sin conocer la realidad del porqué de esta celebración o conmemoración del niño que nació en Belén, el gran desconocido para las gentes. Mientras que las luces brillan y los hogares se llenan de esperanza, el creyente, que es lo que hemos y estamos, el creyente viene a recordar el misterio más grande que pudo recibir la humanidad. Y ese misterio es Dios hecho niño, que vino a la tierra, pequeño y frágil como cuando nosotros nacimos, igualmente pequeño y frágil, envuelto en pañales y recostado en un pesebre. Que nos resuene esto mucho, no para celebración y los cánticos en ese pesebre. No vino con poder ni con grandeza en absoluto, sino que vino con ternura para que nadie tuviera miedo en acercarse a él. Hoy parece que eso es el oso, el ogro, y cuando hablas de él, las gentes rehuyen. Navidad, la Navidad. ¿Y la Navidad qué es, hermanos, sino nacimiento? Eso es la Navidad. Nacimiento, que es el tiempo inmediato de la natividad. Este es el caso de nuestro Señor Jesucristo, conmemorando, cuando Él vino, conmemorando el amor de Dios y la salvación para la humanidad. Un mensaje de fe estaba ahí en el pesebre, de esperanza y amor al prójimo, que va más allá de lo material. La Navidad o Natividad, como queramos decirlo, nos invita a detener al creyente,
a detener el paso y mirar más allá del ruido y escuchar la voz, esa voz suave que nace en nuestro interior, en el interior de cada uno, hermanos, esa voz suave, esa voz que nos recuerda que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en lo que damos, en lo que entregamos. Que la verdadera alegría no se encuentra en las cosas, en esas cosas que se regalan y que constantemente, qué alegría, hoy qué gozo, y nos ponemos a brincar. No, sino en las personas, ahí es donde está la alegría. Que el amor auténtico siempre nace de un corazón sencillo, un corazón que vino como vino el niño Dios. Así como aquella estrella guió a los pastores en esa noche cruda, nos pone, aunque sabemos o creemos que no fueron estas fechas de Navidad, precisamente por los pastores que están en esas noches crudas, resguardan el ganado. Pero bueno, la palabra, más bien la palabra, la tradición, así lo trae. Pues la estrella que guió a los pastores y a los sabios, o sea, así como aquella estrella guió a los pastores y a los sabios, dejemos que la luz de Cristo también guíe nuestro camino, que ilumine nuestros hogares, la luz de Cristo, que ilumine nuestros hogares, que transforme nuestras heridas en esperanza y que nos impulse a tener, o ser, mejor dicho, a tender la mano a quien lo necesita. Vamos a hacer unas lecturas que conocemos muy bien, pero la palabra de Dios nos insta constantemente a que recordemos. Y las vamos a hacer en Mateo y en Lucas. En Mateo capítulo 1, versículos 18 al 24, dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Su madre María estaba desposada con José y antes de que se unieran, se halló que ella había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería difamarla, se propuso dejarla secretamente. Mientras él pensaba en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas en recibir a María tu mujer, porque lo que ha sido engendrado en ella es del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que había dicho, lo que habló el Señor por medio del profeta, diciendo: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido quiere decir Dios con nosotros. Y cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que ella dio a luz un hijo, y llamó su nombre Jesús. Ahora vamos a Lucas, en el capítulo 2, versículo 1, dice así: aconteció en aquellos días que salió un edicto de parte de César Augusto para levantar un censo de todo el mundo habitado. Y este primer censo se realizó mientras Cirenio era gobernador de Siria, y todos iban para inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. Entonces José también subió desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, porque él era de la casa de la familia de David, para inscribirse con María, su esposa, quien estaba encinta. Aconteció que mientras ellos estaban allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. No había lugar para el niño nacido ahí. ¡Qué inhumanidad! No había lugar. Había mucha gente. Estaba todo ocupado, pero en una necesidad de esa, humanamente, pero para él no había lugar. Y mucho se habla, indudablemente, del nacimiento de nuestro Señor. Pero imaginémonos, hermanos, lo que pudo pasar por la cabeza de José al enterarse del embarazo de María, la lucha que no tuvo José debió de ser una lucha ardua
y constante ahí. No podía entender cómo María, mujer temerosa de Dios, pudo quedarse embarazada. José también era temeroso de Dios y en ningún momento montó un escándalo, en ningún momento. Simplemente buscaba el bien para María, para que no fuese acusada de adulterio. Todos sabemos en esa época quién era acusado de adulterio venía a ser lapidado. Entonces él lo guardaba en su corazón. Y una vez que el ángel le explicó a José en sueños lo que había pasado, entonces dentro de su mente, en su corazón, hubo tranquilidad. Ya se quitó ese desasosiego que estaba constantemente. Hubo paz ya en José. Esa paz que solo Dios sabe dar. Los evangelios, hermanos, de Mateo y de Lucas, nos relatan de una forma bastante detallada cómo vino a este mundo este niño. Lo hemos estado leyendo, se han leído muchas veces. En todos los evangelios tenemos poco más o menos la lectura y lo conocemos muy bien. ¿Y cómo vino este niño a este mundo? Ni más ni menos, ¿quién era este niño que vino a este mundo? Él no era ni más ni menos que el Hijo de Dios. Y las narraciones del nacimiento en Mateo y en Lucas están profundamente marcadas por una sensibilidad ética que no se encuentra en ninguno de los mitos antiguos. Esa ética tan conjugada y tan bien traída. Así vemos en el Nuevo Testamento que enfatiza la habilidad de Dios. La habilidad de Dios, claro, era Dios, y Dios es todopoderoso. Esa habilidad para lograr el propósito que tenía en sí en la historia, no teniendo nada que ver con una cohabitación divino-humana, porque no tuvo nada que ver con ello. La doctrina de la encarnación nos dice que Jesús vino al mundo como un hombre, un niño que lloraba como niño, vino como un hombre, y Jesús tenía que ser un ser humano, no había otra forma de poder decir al hombre que el reino de los cielos se había acercado, a pesar de que estaban las profecías constantes que había, pero tenía que venir y hacerse hombre. Ahora bien, para tener la autoridad necesaria para perdonar pecados y la capacidad para vivir sin pecado, tenía que ser Dios. Tenía que ser Dios. ¿Y dónde se completaba esa conjugación? Sino en el niño nacido en Belén. Por tanto, la concepción virginal fue la forma con que Dios logró esta combinación en una misma persona, que fue en Jesucristo. Y el nacimiento virginal nos relata la forma como vino al mundo el niño, y vino, como bien hemos leído, siendo concebido en el vientre de María por obra y gracia del Espíritu Santo, o sea, por el poder del Espíritu Santo. Y en el momento de la concepción, María estaba desposada con José. Esto significa que estaba comprometida. En esos tiempos, el significado de esa palabra de compromiso iba más allá que en nuestros días. En nuestros días es totalmente al revés. Empiezan por el principio, que debía de ser el último, pero en esos días la ley judía entendía el compromiso que en Galilea duraba 1 año, como un vínculo formal que solo podía disolverse mediante el divorcio. Deuteronomios 22. Por tanto, a José se le llama marido de María en cuanto el matrimonio no ha sido consumado, por lo cual María era virgen y permaneció virgen hasta que Jesús nació. ¿Qué hizo María cuando el ángel anunció aquello? De inmediato, donde fue a ver a su prima, Elizabeth, con un gozo tremendo para confirmarle lo que le habían anunciado. Dice, en aquellos días levantándose, en Lucas 1,
levantándose María, fue deprisa a la montaña en una ciudad de Judá y entró en la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? Aconteció que cuando Elizabeth oyó la salutación de María, la criatura que llevaba Elizabeth en el vientre, saltó de repente. Porque Elizabeth estaba encinta. Y Elizabeth fue llena en esos momentos del Espíritu Santo, y entonces exclamó ella a gran voz, diciendo: bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, porque se me ha concedido esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí. Había sido una revelación tremenda y en ella había sentido en su vientre ese movimiento de lo que tenía ella también en el vientre, que sabemos que era Juan el Bautista. El día grandioso del nacimiento del Rey Mesías pasó casi desapercibido, totalmente casi desapercibido. Solo ese grupo de pastores recibió la revelación del nacimiento. Grupo de pastores que estaban allá. Y podemos preguntarnos aquí, ¿por qué Dios escogió a un grupo de humildes pastores para anunciar su gloriosa llegada a esta tierra? ¿Por qué Dios escogió a ese grupo de pastores? Primeramente, porque el Señor busca corazones humildes y sensibles que lo anhelen. Y se ve que estos pastores anhelaban a Dios. Y segundo, esto quizás pudiera ser que fuesen abastecedores de esos corderos, como pastores que eran, y criaban de esos corderos que usaban para los sacrificios en el templo, para ofrecerlos como perdón de los pecados. El caso es que los ángeles invitaron a estos pastores a recibir al Cordero de Dios, quien quitaría el pecado de todo el mundo para siempre. Y el anuncio angelical del nacimiento del Mesías a los pastores les aterrorizó por completo. No sabían qué estaba aconteciendo, pero después de ese temor fue transformado en los pastores en gozo, porque dice que esas buenas nuevas que se les dieron allí eran, además de para ellos, era un mensaje que era para todo el pueblo y decía: no temáis. Cuando ellos sintieron ese temor, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. En esto os servirá la señal. Hallaréis, y entonces les da explicaciones, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. La revelación, hermanos, a los profetas, aquella revelación que les había sido dada, fue verdadera, pero fue una revelación parcial y preparatoria. Ahora la revelación en Cristo es completa y definitiva. Por tanto, no es incorrecto ver la vida de Jesús como un preámbulo hacia la cruz. Había venido con esa misión, nacer en humildad y morir en humildad en una cruz. Y sería incorrecto pasarla de largo como si fuera un significado menor. Sería incorrecto hacer eso. Su vida, tanto como su muerte, forma parte de la actividad salvadora de Dios. Y en estas fechas se tiende a embellecer el recuerdo sobre el evento de la Navidad, cuando por lo de general se desconoce la naturaleza del mismo y la emotividad tan cruel de cómo acontecieron los hechos del nacimiento del gran desconocido para las gentes y para el mundo.
La razón por la que este niño no pudo nacer humana y decentemente en un hogar y con las atenciones debidas y humanas habidas en esos momentos, no fue un capricho de la naturaleza para nada, hermanos, no fue un capricho. Las Escrituras nos dicen que no había lugar en el mesón. Pero vamos, en cualquier sitio, hasta en la entrada, cualquier habitación más, yo creo que sería más decente que no allá donde están los animales y en el pesebre. Ahí se demostró, hermanos, ahí se demuestra la pobreza del Señor, que tenía que ser humilde y pobre y debía manifestarse desde el principio del advenimiento del Señor, ya que era el Mesías esperado y en él habrían de cumplirse todas las profecías. Solo se halló un establo donde poder manifestarse la luz divina. Luego, el relato de Belén no es tan maravilloso como se hace ver, demostrar, sino, y así nos quieren demostrar que fue un evento, porque ese fue un evento totalmente desproporcionado, deshumanizado y desapasionado. Que tuvieran que dejar a una persona humana dando a luz y meterla en esos sitios era deshumanizado total. Pero para el creyente, hermanos, para aquellos que creemos, vemos la importancia del relato. Vemos la importancia del relato y no debe de estar para nosotros en las circunstancias del nacimiento, todo eso, en absoluto, salvo en el sentido del cumplimiento de la profecía. Esto es lo que tiene que haber en el creyente, el cumplimiento de la profecía. En Miqueas dice, pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será el Señor de Israel, de allí. Y la importancia de ese relato está en la identificación y el conocimiento de este niño que nació allá en Belén, porque no era, como se ha dicho, un cualquiera, sino que era el mismo Dios, era el Dios humano. El Verbo fue hecho carne, la palabra se encarnó, hermanos, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y esta mañana, de un principio, hemos visto un video ahí que ha reflejado mucho lo que era en el Señor y muy paralelo a este mensaje de lo que Él vino a hacer el Señor. Hermanos, la concepción virginal de Jesús, como hemos visto, fue un milagro obrado por el poder del Espíritu Santo, en lo que el Hijo Eterno de Dios tomó para sí naturaleza humana y de forma y modo que el Verbo fue hecho carne y sobre todo en su encarnación retuvo cada atributo esencial de su deidad. Jesús no comenzó a existir cuando fue concebido, no comenzó a existir ahí, es el principio de su vida. Vemos en la palabra de Dios el principio de Él, como en los orígenes de la creación actuaba el Trino Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Por tanto, tenemos que la concepción virginal fue ese vehículo o modo por el cual Jesús tomó forma para sí, naturaleza humana genuina. Tomó forma para sí. El mismo Señor Jesús dijo a los judíos, y esta mañana esta frase ha salido ahí en el video, dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Yo soy. Cuando iban a prenderle, ¿a quién buscáis? A Jesús. Yo soy. Ahí estaba. Y las gentes se cayeron para atrás cuando dijo yo soy. Pues el mismo Señor dijo a los judíos, antes que Abraham fuese, yo soy. Por tanto, sabemos que Él era antes de. Ahora, en cuanto a humanidad se refiere, sí que tuvo principio, como hemos leído, que siendo concebido por el Espíritu Santo, nació de una virgen, nació de María, o sea, nacido en carne, en cuanto a por lo que se refiere a divinidad, no tuvo
principio, porque ya era. En el principio era el Verbo. Y aquí la eternidad del Verbo no tenía principio en sí mismo. Cuando las demás cosas comenzaron, Él ya era. Dice en el Apocalipsis: yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Ese era el niño que estaba allí en el pesebre, el Todopoderoso. El Verbo era Dios. Y en esto vemos la personalidad ahí del Verbo. El poder que llevaba a cabo eran los propósitos de Dios ahí, que es el poder de un ser personal concreto que se encuentra en una relación eterna de comunión activa con Dios el Padre. Se encuentra en una comunión personal completa. El Verbo era Dios, hermano. El Verbo era Dios, lo tenemos en la palabra infinidad de sitios. Y aquí tenemos la deidad del Verbo. Si bien distinto al Padre en persona, no es criatura humana, sino divino en sí mismo, como lo es el Padre. Y cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Por tanto, el que existía desde la eternidad llegó a ser la plenitud del tiempo. Por eso Isaías nos dice ahí: un niño nos es nacido, Jesús nos es dado, y será su nombre admirable. Ya estaba profetizando al que iba a venir. Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. No es, por tanto, de sorprender en todo ello que la persona piense que resulte difícil creer el Evangelio de Juan, porque las realidades a las que se refiere sobrepasan indudablemente el entendimiento humano. Decimos, ese es el más fácil para entenderle a las gentes, pero cuidado con lo que este Evangelio tiene en sí el contenido. Pero también resulta triste que muchas personas hagan que la fe sea más difícil de lo que debe serlo, porque encuentran dificultades allá donde no debiera haberlas. Pero en realidad, la verdadera dificultad no está en esto o en aquellos aspectos, ya que no es en ellos donde el Evangelio nos enfrenta con el misterio supremo. La afirmación realmente asombrosa es la de que Jesús de Nazaret era Dios hecho hombre, y su total deidad y completa humanidad eran esenciales para completar la obra de la cruz, a lo que Él venía y lo cumplió. A Dios nadie le vio jamás. Y la encarnación nos brinda, hermanos, esta respuesta. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Si nosotros queremos saber cómo es Dios, debemos mirar a Jesús. Él es el comentario viviente sobre el carácter de Dios. Él es el rostro humano de Dios. Él es la ventana a través por la cual se puede ver el corazón de Dios. Y si recordáis, Felipe, en Juan 14, aquella pregunta que le dice: Señor, muéstranos al Padre. ¿Qué fue la contestación? Jesús le respondió: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Hermanos, Dios se hizo hombre apareciendo en la tierra en forma de un niño indefenso, incapaz de hacer otra cosa que estar acostado en un pesebre con la mirada mirando para allá y para acá, sin comprender lo que había a su alrededor, haciendo los movimientos y los ruidos como cualquier niño o cualquier bebé recién nacido. Necesitaba de alimentación, necesitaba de atenciones como niño que era, y tenía que aprender a hablar igual que otro niño, tenía que aprender, pero era Dios. Y si Jesús no hubiera sido más que un hombre santo, las dificultades para creer lo que la palabra nos dice de su vida y la obra
y su obra serían realmente gigantescas. Pero si Jesús es la misma persona que la palabra eterna, el agente del Padre en la encarnación, por el medio por el cual también hizo el universo, entonces ya no resulta asombroso que nuevos actos creativos señalaran la venida del mundo. No resulta asombroso. La Biblia, la palabra del Señor, nos presenta infinidad de contrastes sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo, pero ninguno tan sorprendente, hermanos, de que Cristo en su persona era al mismo tiempo verdadero Dios y verdadero hombre. Aquel que había hecho al hombre estaba ahora probando lo que era ser hombre. Cristo nació o creció físicamente como crece todo ser humano y sufrió como hombre la tentación de todo humano, que todo humano sufre en algún momento de su vida. Pero él era Dios y como Dios que era, no podía caer en tentación, limitándose a sí mismo en conocimiento como hombre, aun cuando él era la sabiduría de Dios. Sufrió cansancio y en contraste como Dios que era, ofreció descanso. Ofreció descanso. Venid a mí, nos dice el Mateo, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Tuvo hambre. Y en contraste como Dios que era, se ofreció como el pan de vida. Juan 6 dice, yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre. Tuvo sed. Y en contraste como Dios que era, ofreció agua viva. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. En todo ello, hermanos, nos encontramos con que Cristo Jesús es el hombre ideal para Dios y el Dios ideal para el hombre. Es necesario tener presente que en el hecho de su humanidad nunca puso límite a su ser divino, ni tampoco le impulsó echar mano de sus recursos divinos para suplir las necesidades humanas. La palabra que se hizo carne no se originó en Belén. Allí la palabra entró de manera singular en el mundo para nuestra salvación. Detrás de este evento está la eternidad. Cristo vino de Dios. El Verbo se hizo carne porque en el propósito de Dios había un deseo de promulgación sobre su obra redentora hacia el hombre caído y para ello tenía que revelarse a sí mismo entre los hombres y por medio de la encarnación se revela en términos de que son accesibles al entendimiento humano. Tuvo que hacerse humano para poderlo entender. Más de una vez yo he explicado las hormigas cuando van en ese sendero, tratas de desviarlas, pero vuelven otra vez al mismo sendero porque van siendo guiadas. Que no, que te estoy desviando por aquí, no te van a entender si no te vuelves como hormiga. Dios tuvo que hacerse humano para que pudiéramos entender el significado del reino de los cielos que se acercaba al hombre. Cristo, por tanto, es el hombre ideal de Dios porque es Dios mismo y como tal se presenta como un ejemplo para los que creen en Él. Cristo vino a ofrecer sacrificio por el pecado. Por esta causa Él da alabanzas con su cuerpo a Dios y esto lo hace en relación con el verdadero sacrificio que por nuestro pecado fue ofrecido allá en la cruz. Hebreos dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me diste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo Dios para hacer tu voluntad. Él vino con ese propósito, para hacer la voluntad del Padre. Y procede decir, queridos hermanos, que el Verbo, para entrar bien en la cuestión y centrar bien la cuestión a lo que Dios hubiese podido hacer en orden de cosas, porque Dios como soberano podía haberlo hecho, sino al presente en el que realmente se refiere al motivo de encarnación, bien podía haber
ha habido la posibilidad de que el Padre o el Espíritu Santo se hubieran humanizado, se hubieran hecho encarnado en lugar del Hijo, puesto que cada una de las tres personas dispone de infinito poder para asumir en su persona una naturaleza humana. Pero la conveniencia apunta a que fuera precisamente el Hijo y no el Padre ni el Espíritu Santo quienes se encarnasen, porque el Verbo es la causa ejemplar, hermanos, de todo lo creado. Por tanto, era conveniente que fuera el Hijo quien reparase lo que se había echado a perder. El misterio de la encarnación, hermanos, es realmente insondable. No lo podemos explicar, indudablemente. Solo podemos formarlo. Más allá no puede ir nuestra mente para nada. Nada más, como hemos dicho, podemos formularlo. Lo que vemos en el pesebre es nuestro Dios, circunscrito a un espacio hecho incomprensiblemente hombre, y conviene, por tanto, que recordemos esto tal cual es, y rechacemos indudablemente la especulación y adoremos con espíritu de aceptación gozosa, ya que el Nuevo Testamento no nos propone que nos dediquemos a cavilar sobre problemas físicos o psicológicos que la encarnación plantea, sino que adoremos a Dios por el amor que Él nos ha mostrado. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y este recuerdo, hermanos, del nacimiento de nuestro Señor y Salvador debe estar siempre, siempre permanente en nuestros corazones, no existiendo días señalados para mostrar lo que cada uno de nosotros siente por la Navidad. La sentimos en nuestro corazón, esa Navidad. La luz vino a nuestros corazones para entender y darnos a comprender lo que era la real Navidad. Dice 2 de Corintios, porque Dios, que mandó de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para ser iluminados con el conocimiento de la gloria de Dios en Jesucristo. Y Juan dice, todavía está la luz entre vosotros, pero no por mucho tiempo. Caminad mientras tenéis luz para que no sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. En tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de la luz. Y el Apocalipsis nos dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que el Señor nos bendiga. Amén.